Bueno, pues seguimos en esta serie iniciada de otros aspectos de la guerra. Y eso, que haremos unos capitulillos. Pues, bueno, el siguiente aspecto habíamos visto la marina, ahora nos vamos a la aviación, la guerra aérea, ¿no? Los bombardeos sobre poblaciones. La principal novedad en el campo de la guerra aérea en la contienda española, la guerra 36-39, fue la de por primera vez en la historia de la aviación fue utilizada intensamente en misiones de bombardeo sobre la retaguardia, ¿no? O sea, esta es la primera vez que se va a bombardear a la población civil. Concretamente empezaron en Madrid. Madrid es la primera ciudad en la historia del mundo, se puede decir, que es bombardeada, ¿no? Porque en las guerras anteriores, en la Gran Guerra, no se utiliza eso, ¿no? En la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y en la anterior, la franco-prusiana, tampoco, entre otras cosas porque no existían. Y entonces, pues, esto pues conlleva pues, gran número, centenares o sea, las víctimas pueden estar a centenares de kilómetros de los lugares del enfrentamiento bélico y son de una población civil indefensa. Dado que la aviación militar española en julio del 36 estaba obsoleta, pues entonces esto solo fue posible porque ambos bandos recibieron ayuda de las potencias extranjeras, ¿no? Así el bando sublevado, pues los Saboya de la Italia fascista y los Junkers y Heinkel de la Legión Cóndor de la Alemania nazi. Y el bando republicano, los Katyusha de los comunistas de la Unión Soviética, moscas y chatos. Y esto anda con recursos limitados. Bueno, el bando sublevado utilizó en repetidas ocasiones el bombardeo de terror, como digo, con la población civil, ¿no? Por ejemplo, empezó con bombardeo de Durango, bombardeo de Guernica, ¿no? El archiconocido bombardeo de Guernica y en el cuadro del pintor Picasso, el bombardeo de Lérida, bombardeos aéreos de Barcelona en enero y casi todo a la primavera del 38, hasta que incluso Franco lo tuvo que cortar porque Mussolini, esa era su hobby, bombardear Barcelona. Y bombardeo en el mercado central de Alicante, bombardeo de Granollers. Hay que decir también, bueno, hay muchos historiadores que lo dicen, yo pues no sé, yo no estuve allí. Entonces, pero sí hay gran parte que dicen que Guernica se magnificó. O sea, no... primero el bando franquista le echó la culpa a los propios republicanos, ¿no? Lo cual no tenía sentido. Que ahora mismo no sé qué argumentaría, pero vamos, no le encuentro yo sentido. Segundo, hay que decir que sí querían, o sea, que sus objetivos militares que se ven más lógicos, pues era bombardear unos puentes de entrada al pueblo, ¿no? Para cortar comunicaciones y una fábrica de armamento. Luego, que bueno, que al final eso queda intacto. Y hay testimonios que sí atestiguan que empezaron a las 4 de la tarde, estando el mercado todo lleno de gente, pues empezaron a venir los Saboya y los Junkers, la Legión Cóndor, a bombardear y
Hay que decir también que se utilizaron una bomba incendiaria y entonces pues realmente todo se puso en llamas y claro, eso es muy aparatoso. Entonces pues sí, luego ya ante la propaganda de las potencias europeas, pues probablemente, no te digo yo que no, pues se exageró el número de muertos. Claro, yo en la guerra de cifras no voy a entrar, entre otras cosas, porque para mí es lo mismo de grave que hubiese 200 muertos que 4.000. Pero aunque no sea, digamos que no sea no sea lo mismo, ¿no? No sea lo mismo. Pero bueno, entonces pues parece ser que eso, que porque por ejemplo la misma desbandada de Málaga, pues eso no ha tenido esa repercusión, ¿no? en prensa internacional ni nada. O sea, que la misma gobierno de la República lo tapó, porque fue una vergüenza también del propio gobierno, porque la dejaron desamparada. O sea, no mandaron ni una triste bala, ¿no? Como por ahí hay la historia lo atestigua. Bueno, pues entonces, en este caso sí, y bueno, y eso. Y como ya digo, pues bueno, claro, está claro que sí, que fue una atrocidad. Ahora, eso, el tema ya de las cifras, pues bueno, no. Seguimos. También en Figueras, en fin, en los meses finales ya de la guerra. Hubo también un bombardeo de terror por parte del bando republicano, que fue el bombardeo de Cabra, que se ha tenido constancia no hace mucho, en noviembre del 38, y todo parece indicar de que se trató de un error cometido por los pilotos que confundieron el mercadillo de la ciudad con un campamento de tiendas de campaña de la unidad italiana, ¿no? Que es el que estaban buscando para poder destruir. Y bueno. Entonces así, en cuanto a las ciudades más devastadas por las listas de bombardeo, son Barcelona, Madrid, Valencia, seguida de Tarragona, Reus, Lérida, Badalona, Granollers, Gerona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Figueras, Cólera, Portbou y Perelló, en Cataluña. Luego tenemos Alicante, Sagunto, Gandía, Denia y Cartagena. Y en Vizcaya, Durango y Guernica. Y esta última fue la que se convirtió en el símbolo de las atrocidades de los bombardeos del bando sublevado, que tuvo un enorme impacto a nivel internacional. O sea que lo que pretendían de la guerra propagandística, pues tuvo su fruto. Aunque luego, tuvo ese impacto, aunque luego está claro que los gobiernos de las, como ya hemos dicho, las llamadas democracias occidentales, Inglaterra y Alemania, pues no, ni puto caso. En cuanto al número de víctimas, existe gran controversia, gran enorme diferencia entre las causadas por los bombardeos republicanos unas 1.100 y las causadas por los bombardeos del bando franquista, alrededor de 9.000, 2.500 en Barcelona, 2.000 en Madrid, Valencia cerca de
de 1000, Alicante, Durango 500, entre Durango, Guernica, Lérida, Tarragona, cerca de 200, Játiva más de 100 muertos y pequeños pueblos. Así como la aviación se convirtió en un arma decisiva en la actuación de la aviación italiana y alemana, fue determinante en la victoria del ejército franquista. Otro hito de la guerra aérea durante la Guerra Civil Española son que durante la misma probablemente se efectuó el primer puente aéreo de la historia. Bueno, sí, esto ya lo hemos dicho, en que los aviones de caza empezó a primar el techo y la velocidad, lo que supuso el fin de los biplanos. Y además se demostró su importancia para el dominio del aire y evitar así los bombardeos enemigos, incluso por la noche, que se realizaron ataques aéreos a unidades navales en puerto y en el mar, que se emplearon aviones de bombardeo en picado para lanzar víveres y mensajes de ánimo a posiciones sitiadas. Tal es el caso como el Alcázar de Toledo o el Santuario de María de la Cabeza, ¿no? Este es en Andújar. Y para los bombardeos ideológicos, mediante el lanzamiento de octavillas o soflamas a las ciudades que estaban en la retaguardia, como el bombardeo del Pan sobre Alicante. Pues bueno, hasta aquí un pequeño resumen de lo que es la guerra aérea, de lo que ha sido. Aviación y guerra aérea. El siguiente, que ya vamos a irlo para que así no se hagan muy grandes, porque hoy tengo una biografía de Concepción Arenal. Entonces el siguiente capítulo será como la evolución de la sociedad cuando España se parte, se divide en dos, en la zona sublevada, ¿no? Así veremos qué pasó con el dinero y también el decreto de unificación, que bueno, que ya lo habíamos visto, el nacimiento del nuevo Estado, en fin. Y luego ya pues también, si da tiempo, en ese mismo evolución de la zona republicana, que también y eso. Y luego ya pues habrá otro de la economía, del tema del oro, de la iglesia. Tendremos también a María Zambrano. Bueno, pues vamos con Concepción Arenal. Concepción Arenal, bueno, esta es del siglo pasado, ¿no? Del siglo XIX. Nació en el Ferrol, en Galicia, en 1820, y muere allí también en 1893. Es hija de militar de alto rango, castigado en varias ocasiones por su ideología liberal en contra del absolutista Fernando VII. Por tanto, este muere por enfermedad causada por las prisiones, por tanta prisión, ¿no?, de tuberculosis, parece que Concepción Arenal queda por tanto huérfana a los 9 años, se traslada a Madrid y estudió en el Colegio de Señoritas. Ella había deseado ser abogada. Con 21 años pasa a ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Tuvo que disfrazarse de hombre. Al descubrirse su verdadera identidad, interpretó. Tras un examen satisfactorio fue autorizada a asistir a clases entre 1842 y 45. El rito era el siguiente. Acompañada por un familiar, doña Concepción se presentaba en la puerta del claustro, donde era recogida por un bedel, que la trasladaba a un cuarto, en el que se mantenía sola hasta que un profesor de la materia que iba a ser impartida la recogía para sus clases.
sentada en un lugar diferente de sus compañeros, seguía las explicaciones hasta que la clase concluía y de nuevo era recogida por el profesor para que la depositara en dicho cuarto hasta la clase siguiente. Vestida de hombre, Concepción, de ideas liberales y progresistas, participó en tertulias políticas y literarias. Colaboró en periódicos como La Iberia. En 1848 se casó con un abogado que murió en 9 años de tuberculosis. Pues lo del padre no ponía tuberculosis y yo lo he puesto también, pero bueno. Viuda con 2 hijos, se traslada a Potes, Cantabria. Conoce a Jesús, monasterio, de la conferencia de San Vicente de Paúl. Ella se interesa ya aquí, entonces, ya se ve influenciada y se interesa por las actividades humanitarias. Su obra, la beneficencia, la filantropía y la caridad. En 1861, que dedicó a la condesa Espoz y Mina y que presentó al concurso convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Primera mujer premiada por la Academia. Madre mía, tengo que correr porque es que me traen la comida y me va a cortar el vídeo. Hospedar peregrinos, recoger transeúntes, asilos a la ancianidad desvalida, socorrer a la pobreza, asistir a enfermos, cuidar convalecientes. Estas son las prácticas de la beneficencia, que pongo yo aquí, no sé con qué financiación, en el siglo XIX. Parece ser que intentaban que fuera por el Estado, ¿no? Ensalza la caridad como virtud cristiana y alude a la obra de San Juan de Dios en Granada, ¿no? Proliferan asilos para ancianos, para huérfanos de pobres, y consideraba que el Estado debía de apoyar esta iniciativa. Fue nombrada en el Partido Liberal Moderado como inspectora de cárceles de mujeres en 1864. En la polémica desatada por la libertad de culto en 1871 con Amadeo de Saboya, ¿no?, sale en defensa de las Hermanas de la Caridad y pide al Estado que, al igual que considera la libertad de la no imposición religiosa, que también tenga en cuenta la no supresión. En 1872 funda una constructora benéfica para casas baratas para obreros.